Ya la inicié grabación. ¿Listo? Vamos a iniciar ya con el tema de que tenemos pendiente para. ¿Listo? La última clase habíamos visto lo que era la introducción a la informática, un poco de historia. Hoy vamos a ver lo que son los fundamentos de informática. Como su nombre lo indica, los fundamentos pues son importantes. Son las bases de lo que conocemos hoy como informática y todo el contenido que hemos visto hasta el momento. Dentro de esas bases tenemos dos elementos importantes, que son hardware, que ya los habíamos empezado a mencionar, y tenemos software, lo vamos a ir viendo. Software, ¿listo? Lo vamos a ir viendo. El hardware se refiere a los componentes físicos, los componentes que podemos tocar, que podemos modificar, cambiar de nuestro sistema. Cuando ya hablamos de un equipo, un computador, un celular, una tablet, demás, eso es hardware. Toda la estructura, lo que es pasta, lo que son tarjetas, lo que son conectores, cables, todo eso tiene ese conjunto de herramientas, lleva el nombre de hardware. Y se refiere a los componentes físicos que se pueden ver y tocar. Y pues gracias a estos funciona de cierta manera. El hardware pues tiene muchas variaciones. Entre más hardware, por decirlo así, o más capacidad del hardware tenga, más rápido va a ser, menos se va a calentar y demás. Vamos a ver algunas eh, sí, de las partes importantes que componen el hardware. Tenemos el procesador, esta parte creo que ya las habíamos mencionado la clase pasada, pero tenemos un pequeño repaso. Incluso vamos a ir colocando las imágenes de cada una respecto al que vamos viendo. Tenemos el procesador. Como tal lo indica, es el cerebro de la computadora, así como nosotros tenemos un cerebro que procesa la información, tal cual cuando una persona nos habla, nosotros procesamos esa información y damos una respuesta, tal cual funciona en un computador. Pero ese elemento se llama procesador, el cual recibe comandos por medio del teclado, el mouse, el panel táctil, entradas, los procesa en un lenguaje de primer nivel, se llama esta parte, que es basado entre ceros y unos y ejecuta instrucciones. Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a escribir la palabra, vamos a un ejemplo acá. Listo. Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a escribir la palabra hola estudiantes. Esto ya se procesó gracias, valga la redundancia, el procesador y me recibió unos comandos de ciertas letras y lo traduce en lenguaje binario, lenguaje de primer nivel, lo traduce para yo poder verlo en una pantalla. ¿Listo? Esto no es muy importante, así que digamos, pero sí saber cómo funciona. ¿Listo? Son comandos que nosotros le damos, se llama disparadores, por decirlo así. Por ejemplo, colocar yo la letra H es un disparador que se va directamente al procesador y me indica, esta persona está escribiendo la letra H. Listo, así, sencillamente. Ese es el trabajo que lleva un procesador. Entre los más comunes de marcas de componentes para computadores y de hardware, tenemos Intel y AMD. Son dos empresas que incluso también colocamos Apple, que lleva sus chips, chip M3. Listo. Tenemos Intel, AMD y Apple. Estos son pues empresas pilares o que llevan mucho tiempo fabricando estos elementos. En mi gusto, yo utilizo AMD, incluso tengo Ryzen también. Entonces, cuando vayan a comprar un computador y todo ese cuento, tienen que fijarse en eso, de qué fabricante es, qué generación es. Cuando hablamos de generación es el número. Por ejemplo, perdón, por ejemplo, aquí dice Intel Core i7 y aquí dice AMD Ryzen 7. Y pues los de Apple ya son muy distintos. ¿Listo? Los de Apple son por medio de chips y el último que he lanzado es el M3. Son pues ya procesadores de muy, muy alta capacidad. Pero los de AMD Ryzen suelen ser muy, muy buenos. ¿Listo? Muy estables a lo largo del tiempo y suelen ser muy confiables. Ahora tenemos otro elemento que es la memoria RAM. Vamos a ir tachando aquí. También
elementos principales de... Y aquí ya tachamos el procesador. Vamos con la memoria. La memoria RAM es de acceso aleatorio que se utiliza para almacenar temporalmente datos y programas en ejecución. ¿A qué se refiere con esto? Cuando hablamos de la memoria RAM no es la que almacena como tal la información, sino solamente hace el proceso cuando yo estoy utilizando algo. Vamos a hacerlo con un ejemplo para que me lo entiendan. Cuando yo utilizo la memoria RAM, y sigamos con el ejemplo de la letra H, me permite almacenar temporalmente esa letra H. ¿Qué quiere decir? Esta letra H se está almacenando, pero no se está guardando ni en un archivo, ni en el disco duro, que es el lugar donde realmente se guardan los elementos, sino se guarda en la memoria RAM. ¿Por qué? Porque sencillamente yo puedo volver a borrarla sí, inmediata. Yo puedo colocar hola y volver a eliminarlo, o puedo volverme acá y colocar hola de mar. Entonces, eso, para que eso funcione de esa manera, de que yo pueda escribir una palabra, modificarla, eliminarla, y así con todo lo que funciona en un computador, es gracias a la memoria RAM, que es de acceso temporal o de guardado temporal. Lo mismo, también existen las marcas Intel, AMD y Apple que fabrican estas, incluso creo que las de Apple las fabrica AMD. Y de las más mejores son, bueno, esto realmente varía la capacidad, 4 gigas, 12 gigas, 16 gigas. Pero la RAM, normalmente un buen nivel de RAM está entre 8 y 16 gigas de RAM, que es ya lo más top que se podía conseguir. Listo. Recuerden que estas no son de almacenamiento, sino son de velocidad de lectura. Eso pues es totalmente distinto. Ya vamos a ver el almacenamiento. Listo. Solamente es para que tengan la noción. Y vamos acá, ahora sí, con el disco duro. Vamos a irnos a colocar el elemento de disco duro. Vamos a colocar este que está aquí. El disco duro sí es el encargado de almacenar la información. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo, si yo tengo ya eh, está, yo ya quiero guardar este elemento, esto lo que he escrito en este tablero y deseo que poder utilizarlo luego. Entonces le voy donde dice guardar en y me dice guardar en disco. Si se fijan, pues esto pasa en cualquier cosa se puede guardar. Un archivo de texto plano, un archivo Word, un archivo Excel, bueno, todo se puede guardar. Y se guarda con un nombre. Y para eso es que existe el disco duro, ¿listo? Para guardar esa información. Ahora las ventajas del disco duro es que entre más capacidad, pues es más eficiente. Entre, bueno, entre los discos duros tenemos estado sólido y estado mecánico. Realmente los de estado sólido, que son los HDD, son los mejores. Perdón, los SSD son los mejores. ¿Por qué? Porque son discos compactos que no se pueden destapar, no se pueden modificar. Si un computador necesita se le dañó el disco, hay que cambiarlo. No hay que arreglarlo ni nada, hay que cambiarlo completamente. Y están también los mecánicos, que al principio funcionan bien, pero a lo largo del tiempo se vuelven lentos, ya no hacen las mismas lecturas que solían hacer al principio. Entonces los sólidos son los mejores para cuando hablamos de discos duros. ¿Listo? Y estos sí almacenan permanentemente información en el computador. Recuerden que cuando acá les decía la memoria RAM, ella los almacena temporalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que se escriben y luego se borran. ¿Listo? Apenas yo acabo el computador, esos datos se borran. Apago o cierro algún programa, esos datos se borran. Ahora, este ya los guarda temporalmente. ¿Qué quiere decir? Que después de yo apagar el computador, ese archivo va a seguir apareciendo. ¿Listo? Bueno,
En este caso, pues las marcas más pilares en ese punto son Nvidia. Nvidia es una marca muy grande que se encarga de fabricar discos. Y ahora tenemos tarjetas gráficas. También el pilar es Nvidia. Ya vamos a ver un ejemplo de una tarjeta gráfica. Esto es lo que conocemos como tarjeta gráfica. Las mejores, si se fijan, aquí se ve que, vamos a mostrarles acá, porque si compartiendo pantalla. Si se fijan acá, las mejores como tal son de marca Nvidia. Esta marca es la mejor en este sentido y en muchos otros compañías. ¿Listo? La gráfica me permite normalmente se utiliza para las personas que juegan, que necesitan bastantes recursos gráficos, los arquitectos, diseñadores gráficos, em, y en los juegos es muy utilizada. ¿Por qué? Porque tantos colores, tantos píxeles al mismo tiempo necesita algo que las agilice ese funcionamiento. Y para eso existe la tarjeta gráfica. ¿Que un computador puede funcionar sin tarjeta gráfica? Sí, pero vienen por separadas. A veces vienen incluidas en el procesador y a veces vienen incluidas por separado. Es dependiendo del computador. ¿Listo? Y también, bueno, aquí me dice Nvidia, GeForce RTX, pues eso no es mayor, y está AMD. Yo tengo en estos momentos una de AMD. Y la tarjeta gráfica se puede incluir tanto en un computador de mesa, que son los que se pueden armar a su gusto, como los portátiles también llevan tarjeta gráfica. Y ahora vamos a algo importante, que es la placa base. La placa base es la encargada de conectar todo lo que lleva para una que se vea bien. Esta se ve bien. La placa base es la encargada de conectar todo. Que el disco duro tengo que conectarlo con la tarjeta, que el disco duro tengo que conectarlo con el procesador. Este es el encargado de llevar esa comunicación. Pequeño. Entonces, supongamos que acá tenemos la fuente. Bueno, nos falta ver la fuente. Acá tenemos el monitor. Acá tenemos el disco duro. Acá tenemos la memoria. Y por aquí tenemos el procesador en términos. Eso va en la placa. El procesador incluso va montado en la placa. Listo. Vamos a colocarla. Le dije que era la fuente. Fuente. Era la monitor. Disco. RAM. Procesador. Procesador el que está en negrito. Y la tarjeta, por decirlo así, llamémoslo. Acá, las diapositivas. La placa base o motherboard, tarjeta lo llaman en algunos lugares, es el componente principal que conecta a todos los demás componentes eh, entre sí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Para que exista comunicación dentro de un computador, este se debe conectar a la tarjeta, este se debe conectar a la tarjeta, este se debe conectar a la tarjeta y este se conecta a la tarjeta. Y este se encarga de
indicar qué caminos debe seguir. A que se envió una dirección, entonces este indica qué proceso debe seguir, qué datos debe dar y qué normas debería seguir. Y tenemos acá la fuente de alimentación, que la veníamos mencionando en el pequeño ejemplo. La fuente de alimentación es importante. No solamente estamos hablando de corriente eléctrica, sino la encarga de darle energía o suministro de energía de manera equitativa a todos los elementos. Entonces se encarga de enviar, como les decía, ese suministro de energía de manera equitativa a todos los elementos. ¿Qué pasa si se conecta a corriente eléctrica al mismo tiempo? No todos los elementos funcionan al mismo nivel de corriente. Entonces, al momento de conectar, si no hubiera la fuente, se podría quemar, se podría incluso incendiar el equipo. O sea, en este punto, la marca Corsair es la fuente, las de mayor fabricación de fuentes y de mejor calidad de fuentes que existen en el mercado. Ah, como lo dice acá, Corsair RM7, pero bueno, pues eso ya es. Incluso esto es importante, ¿por qué? Porque muchas personas a veces quieren comprar un computador y no saben cómo comprarlo, o a veces piden asesoramiento. Yo he tenido personas que me han pagado porque los asesore cómo comprar un computador. Y todo esto es importante que tengan la noción de qué elementos usar, qué marcas más o menos son las buenas y confiables a lo largo del tiempo. Entonces, lo importante de la fuente es que distribuye energía a todos los componentes, pero de manera igualitaria, o de manera que lo necesite. Por ejemplo, la RAM para funcionar necesita un bajo consumo de corriente, la tarjeta o la placa base necesita un alto consumo. Entonces, lo que hace esa fuente es decir, va a administrar de manera organizada y controlada el suministro de energía para todos los elementos del computador. ¿Listo? Y por último tenemos los periféricos, que ya hacen referencia a el monitor, el mouse, el teclado, los que estamos acostumbrados a. Entonces, acá ya tenemos un monitor, que es una pantalla como tal, tenemos un teclado que nos permite ingresar los comandos, tenemos un mouse, tenemos unos audífonos, parlantes para escuchar el audio, una impresora, todo eso hace parte de los periféricos. Entonces, hasta aquí hemos visto lo que son los elementos físicos. Los elementos físicos que hacen que el funcionamiento del dispositivo de computador sea completamente correcto. ¿Listo? Ahora vamos a hablar un poco del otro elemento que es el software. ¿Listo? Está ir tachándolos acá en el Scalidraw, memoria RAM, hablamos del disco duro, hablamos de fecha, hablamos de la fuente, hablamos de la tarjeta o placa base, la base. Hablamos de procesador, memoria RAM, disco duro, fuente. Si me queda alguno. Placa base, disco duro, tarjeta gráfica.
tarjeta gráfica. Y por último, periféricos, que fue el último que vimos. Listo. Entonces ya hablamos de lo que es hardware y ahora vamos a hablar de lo que es software. Listo. Vamos a ver si alguno tiene alguna pregunta hasta el momento, todo entendido. No sé si tienen alguna duda respecto a lo que acabamos de ver. Cada uno me dijo un mensaje. Buenas noches, profe. Listo. Entonces nadie tiene preguntas. Ah, bueno. Jimena, dígame. Jimena Díaz Cruz. En el canal de YouTube se suben todos los fines de semana. Incluso, como esta semana no pudimos ver la clase los días que estaba establecido, el día de mañana se los estaré subiendo. ¿Listo? O más tardar el lunes. Ahí los van a poder ver. Ana Cristina, dígame. Ah, esperen, les voy a activar el micrófono. Ah, sí, tiene toda la razón. Yo ahorita, al finalizar la clase, les indico cómo buscar el canal de YouTube de la fundación. ¿Listo? Profe, Sí, no dígame. escuché bien el tema que dijo. Me gustaría que lo repitiera. ¿Hablamos de qué? Entré un poquito tarde. Estamos hablando de hardware, estamos hablando de software. ¿Listo? Son los fundamentos de un dispositivo, de un computador, porque pues, cabe resaltar que la clase es de informática, entonces empezamos desde lo básico. ¿Listo? Que es todo lo que veníamos mencionando. Sí, señor. ¿Sale? Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Vale, tranquilos, que la clase queda grabada y pueden verla luego. ¿Listo? Ya al finalizar, 5 minutos antes de finalizar la clase, les indico cómo deben buscar el canal de YouTube de la fundación, donde se suben todas las clases. ¿Listo? Continuamos. Ahora vamos a hablar de software. ¿Qué es el software? Eh, como ya hablamos de lo físico, de lo que se puede ver, de lo que se puede tocar, se puede modificar, cambiar, demás, ahora vamos a hablar de lo que no se puede ver, no se puede tocar, que hace que un computador funcione, que es software. Hablamos de eh, programas informáticos, datos o cualquier elemento almacenado dentro del dispositivo o almacenado dentro del disco. Para eso eran los elementos que hemos utilizado anteriormente. Es la parte lógica y como lo dice intangible de un sistema. Intangible es que no se puede tocar, no se puede modificar. Se puede modificar, pero a nivel lógico, ¿listo? A nivel físico no tiene una modificación. Ni existe a nivel físico. O sea, usted no lo puede agarrar, tocar, demás. Eh, Incluye desde sistemas operativos. Sistemas operativos es lo que hace que funcione como tal. Por ejemplo, los celulares tienen un sistema operativo, los computadores tienen otro sistema operativo, por ejemplo, Windows, Android, Apple, Linux, bueno, CentOS, Ubuntu, bueno, y demás. Eso se creó para que se vea bonito, ¿listo? Es la parte que hace que se vea bonito, que veamos colores, que veamos, eh, podamos mover pantallas, podamos arrastrar esto, podamos tener un fondo de pantalla, podamos tener elementos acá. Eso es lo que hace el software. Entonces vamos a ver pues, lo básico del software, porque eso pues, es bastante complejo, lleva ingeniería de software. Pero vamos a ver lo que son las bases. Listo. Incluye, como les digo, incluye desde sistemas operativos, que es lo que hace que todo funcione. Sin un sistema operativo, todo lo que mencionamos anteriormente, la tarjeta, el procesador, el dispositivo, el disco duro, la tarjeta, nada de eso funcionaría sin un software. En resumen,
es el conjunto de programas que permiten a un dispositivo informático que un dispositivo informático funcione y realice diversas funciones según las necesidades del usuario. ¿Listo? Se creó a partir de la necesidad del usuario de poder ver, abrir ventanas, poder utilizar elementos, poder, bueno, demás. Porque vamos a ver un ejemplo de cómo era antes sin que existiera un un sistema operativo. ¿Listo? Todo se manejaba a base de línea de código. Por ejemplo, si yo quería, no sé, abrir una lista, por ejemplo, npm list, y él da una respuesta. ¿Listo? Cargue. Y él da una respuesta. ¿Listo? Y ahí yo puedo ir modificando las demás cosas. Pero esto tendió a ser complicado en su tiempo, hace mucho tiempo, para las personas que no habían estudiado y querían tener un computador en su casa y querer realizar diversas operaciones. Entonces ya surgió un sistema operativo que les permitía abrir un documento, escribir, enviar mensajes, demás. Todo eso es lo que hace el software. Listo. Entonces, vamos a ver. ¿Cuál es la importancia del software en la computación? Empecemos hablando de la funcionalidad. Listo, vamos a irnos acá a Excalibur y vamos a hablar de funcionalidad. Listo. Entonces hagamos aquí un espacio aparte para hablar de eso. ¿Listo? Y vamos a hablar de lo que es la importancia del software en los dispositivos. Importancia del software. Como ya les venía mencionando, el software es el que hace que todos los demás elementos funcionen. Si no existe software, no vemos nada en la pantalla. Si no existe software, la tarjeta gráfica no sirve de nada. Si no existe software, no podemos guardar nada en el disco. Si no existe software, no podemos escribir en el teclado y que aparezca en la pantalla. ¿Listo? Todo eso es la importancia del software. Pero tiene unos elementos que hacen que sea más entendible esa parte. ¿Qué es la funcionalidad, la flexibilidad y la innovación? Vamos a hablar un poco de manera sencilla de cada uno de ellos. Listo. Funcionalidad. Listo. Cuando hablamos de funcionalidad, como la palabra lo dice, hablamos de que funcione. Esa es la relación que tiene. Entonces, el software debe proporcionar una funcionalidad necesaria para que los dispositivos informáticos realicen tareas. Para realizar tareas. ¿A qué me refiero con realizar tareas? Por ejemplo, a que yo quiero abrir, vamos a abrir la calculadora. Eso es realizar una tarea. Entonces, ahí ya se está teniendo en cuenta la funcionalidad de que poder abrir la calculadora. Otra funcionalidad es que la calculadora funcione. 2 más 2, 4. ¿Listo? Entonces, debe ser funcional y debe ser establecido unos estándares. Cuando se crea un software, y esta parte si en algún momento alguno quiere estudiar ingeniería de software o esa parte, es muy demandante y bien paga, la verdad. Pero debe cumplir, como les decía, ciertas características. ¿Qué son la funcionalidad? Primero que todo, y como su nombre lo indica, que es la funcionalidad. Ahora tenemos la flexibilidad.
el software debe, o es, el software debe ser totalmente flexible, es altamente flexible y puede modificarse. ¿A qué me refiero con eso? Si nos vamos nuevamente a la calculadora y si el que creó la calculadora dijo, es que yo no quiero que el 3 aparezca acá, sino aparezca acá arriba, lo puede hacer. A eso me refiero con que sea flexible, se puede modificar, se pueden mover los elementos de posición y puede variar su funcionamiento. Se pueden agregar más operaciones y demás. ¿Listo? Incluso aquí, si se fijan a estándar científica, cuando aquí se está aplicando la flexibilidad, de que hay varios estilos de calculadoras para y varios elementos. Entonces eso quiere decir que no es un software flexible. El ejemplo más claro que tenemos, vamos a colocarlo acá, es la calculadora. Tanto en celulares, tanto en cualquier dispositivo, la calculadora es el software perfecto para hablar de software. Ahora hablamos de, aparte de flexibilidad, tenemos innovación. Ese software debe impulsar la innovación. ¿Qué quiere decir? Que no siempre va a ser lo mismo. Cada vez vemos en los dispositivos móviles o en los computadores que todo va cambiando. ¿Qué quiere decir? Existen actualizaciones que hacen que las cosas se vean más bonitas, tengan un estilo más moderno, se puedan cambiar los colores, demás. Eso hace la innovación. Entonces, impulsa la innovación en la computación. En la computación y su diseño. Permitiendo al desarrollador. Cuando hablamos de desarrollador, es la persona que construyó esto. ¿Listo? Esto realmente lo construyó una persona que permite que vengan los ciertos dispositivos. Esa persona se llama desarrollador. ¿Listo? Bueno, permitiendo al desarrollador implementar y tener uso libre de su imaginación al momento de crear, como entre comillas la palabra crear. Ahora también tenemos otro elemento importante que se llama producción. Productividad. 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 Entonces, las aplicaciones de software ayudan ayudan o impulsan la productividad de las personas. ¿Por qué? Bueno, esto se ha visto muy polémico ya que el celular pues, es un gran extractor de productividad, ya en el que usted se empieza a ver y ahí dura horas, pero realmente cuando hablamos de un computador o de un dispositivo que usted lo utilice para el trabajo, ese software que lleva incluido debe ser productivo. ¿Qué quiere decir? Que sirva para, por ejemplo, hablamos de Excel. Excel lo utilizan las empresas para llevar temas contables, llevar registros, una pequeña base de datos, o Word para realizar cartas. Todo ese tema es la productividad. Y si hablamos de la calculadora, que es el ejemplo que estamos realizando, permite hacer cuentas. Cuentas que probablemente a mano llevaría mucho tiempo y no, no serían esas. Con la calculadora tenemos esa ventaja de que es un poco más exacta y hace las cuentas más rápido. ¿Listo? Entonces, la productividad de las personas al realizar las tareas. Incluso ahora esto pues es más, si han escuchado el tema de inteligencia artificial,
realmente habla de todo el tema de productividad, que ya las personas no lo hacen, no incitan al computador a hacerlo, sino lo hace por sí solo. Y ahora tenemos otro elemento que es la comunicación y conectividad. Bueno, en este ya la calculadora no entra en juego, pero si hablamos de un software como lo es WhatsApp, la mayoría de las personas lo usamos, todos lo usamos, permite comunicación y conectividad, como lo dice el título, perdón, lo dice el título. Esto hace que permita comunicación entre usuarios sin importar la distancia. Aquí entra otra parte que es el tema del internet, que es un tema muy aparte de lo que estamos hablando, pero realmente es que el software debe, o ciertos tipos de software deben permitir conectividad y comunicación. Entonces que yo me pueda comunicar con una persona, si está en Australia, que está en el otro hemisferio, y pueda tener comunicación sin ningún inconveniente. ¿Listo? Y vamos a hablar de entretenimiento y creatividad. Aquí ya entra lo bonito para que algunas personas usan los dispositivos. Entretenimiento y creatividad. Entonces, los software también se crean con el fin de ver películas, con el fin de jugar, con el fin de... Normalmente los juegos también es un mercado muy grande. eh, y el tema también de películas, por ejemplo, usted puede ver, eh, hablemos de Netflix, todas estas plataformas de streaming, siguen siendo al final todo eso es software, ¿listo? Software, WhatsApp es software, Facebook, Instagram, Netflix, Rappi, todo eso es lo que engloba en software, ¿listo? Entonces, también tenemos entretenimiento que permite al usuario tener un tiempo de ocio, llamémoslo así, de ocio, como de ocio es concepto. Como los videojuegos, eh, ver películas, videos, las cámaras, tomar fotos, bueno. Toda esa parte hace al entretenimiento y la creatividad. La creatividad ya entra muy en juego en la parte de tomar fotos, de editarlos, comenzar con los videos. Entonces todos estos elementos hacen o son importantes al momento de crear un software o de revisar un software. ¿Listo? Vamos a continuar. Y ya las hice en cuenta. Hasta ahí les indico cómo encontrar. Bueno, aquí los hablamos: funcionalidad, flexibilidad, innovación, productividad, comunicación y conectividad, entretenimiento y creatividad. Son los que veníamos mencionando. Relación entre hardware y software. ¿Qué relación existe entre lo que vimos anteriormente y lo que estamos viendo hasta el momento? Esa relación ya les he venido mencionando que si no existiera una, la otra tampoco funcionaría. Pues vamos a hacer aquí un pequeño dibujito de lo que es el color. Y aquí tenemos, listo. Hardware
Y aquí al frente vamos a hacer. Existe una relación muy estrecha entre estos dos. ¿Qué quiere decir? Si que este no existe, el otro tampoco existe. Y lo mismo de manera viceversa. Aquí se puede girar. Entonces, si este no existiera, este tampoco existiera. No se llevarían a cabo los procesos. ¿Por qué? Porque el hardware, como ya lo veníamos mencionando, todos los elementos que les vengo mencionando del hardware anteriormente, es los que hacen que yo pueda ver las cosas. Por ejemplo, el monitor me permite ver las cosas en la pantalla, pero el software hace que se muestren las cosas en la pantalla. Sin el software no existiría, no se podrían observar las cosas dentro de una pantalla. Entonces vamos a hablar un poco más a fondo para entender. ¿Listo? Esto tiene un funcionamiento conjunto. Funcionamiento conjunto. Y, eh, el hardware, bueno, ambos trabajan juntos al mismo tiempo. Es una de las ventajas. Trabajan juntos para permitir que un dispositivo informático realice tareas específicas. Listo, chicos. Bueno, vamos a dejar el tema hasta ahí. Vamos a mencionarles cómo encontrar el canal de YouTube de la Fundación. Entonces,